los cárteles del narcotráfico, particularmente el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, que son muchas cosas. Son, en efecto, pues organizaciones criminales con estructuras, incluso podemos decir hasta de ejércitos privados, estructuras de sicarios, estructuras de narcomenudistas, estructuras de trasiego de droga, pero que son estructuras que más bien parecen como de una exitosa empresa transnacional, corporativa, capitalista. Son cárteles del narcotráfico que han alcanzado un nivel organizativo que no lo tienen los demás cárteles en México y tampoco lo tienen muchas otras organizaciones criminales en el mundo. Pero José Reyes, ¿de qué va esta investigación, esta categorización de estos cárteles que decíamos, el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, como entidades corporativas capitalistas? Así es, Osimo Camacho. El tema que nos ocupa ha sido cómo a la evolución de los cárteles, fundamentalmente Jalisco y Nueva Generación, que han destacado sobre todos los demás en el control del trasiego de drogas y el lavado de dinero a nivel nacional y en algunas otras latitudes del orbe. Al respecto, entrevistamos al profesor Josué González Torres, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a quien yo le atribuyo, no sé si así sea, estimado Josué, el concepto de que se han asimilado estos cárteles a la lógica radical hacia lo criminal como parte, pues, de empresas fundamentalmente capitalistas. Buenos días, Josué. Buenos días. No sé si Buenos me días, Josué. escuchen y me vean. Buenos Sí. días, Josué González Torres, maestro en ciencia política y experto en el estudio de la delincuencia organizada. Gracias por estar con nosotros. En efecto, ya le comentaba a José Reyes sobre pues este análisis que hace tan importante de los cárteles del narcotráfico, particularmente el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, como entidades corporativas, además de toda esta estructura que sabemos que tienen y que tienen que ver con la operación de negocios ilícitos, estructuras de distribución de drogas, de narcomenudistas y también estructuras de sicarios. Pero bueno, eso lo ha llevado también a una complejidad por su tamaño, a ser también estructuras prácticamente capitalistas, corporativas, transnacionales. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Me parece que es un tema fascinante este de los grupos criminales, entenderlos como empresas, tal cual. Bueno, yo me he dado la tarea de investigar tanto en la maestría como en el doctorado, justamente estas características que pudieran ser similares o no. Hay algunos autores que señalan que prácticamente comparten el 80%, el 80 o 90% de las características con una empresa legal. ¿A qué me refiero? Pues evidentemente tienen la lógica de producir dinero, tienen la expansión territorial, tienen un acomodo dentro de las empresas para la producción de determinada manera, buscan expandirse de manera internacional, buscan controlar un mercado un mercado dentro de, o ciertos productos dentro de un mercado competitivo, entre otros muchos aspectos, ¿no? ¿Cuáles serían las diferencias fundamentales? Pues que evidentemente uno lo hace dentro del sector legal para impuestos y otro lo hace dentro del sector ilegal, ¿no? No cumple las leyes, evidentemente, y donde no hay ley, pues no hay justicia, ¿no? Eso lo decía Hobbes. Y lo interesante es que la única moneda de cambio entre las mafias o entre los grupos criminales, pues es evidentemente la violencia, ¿no? Les sorprendería incluso escuchar que tienen determinados valores, ¿no? O ciertos parámetros de comportamiento. Esto ha sido muy claro, por ejemplo, con la familia michoacana, los caballeros templarios, con los Zetas, que tenían ciertas conductas de comportamiento, e incluso se le atribuye al cártel Jalisco Nueva Generación diferentes preceptos como de cómo comportarse, ¿no? Una vez que han sido reclutados. Nada más déjenme darles un dato que estuve investigando. Traté de ver, pues, si estamos tratando de entender a los grupos como empresas criminales, pues más o menos cuánto ganarían, ¿no? Cuánto se estima que es la cifra. Yo encontré dos cifras que me parecen muy interesantes. La primera es del Departamento de Justicia del año 2008
donde dice que por concepto de tráfico de drogas en general, se derrochan entre 18,000 y 39,000 millones de dólares. No quiere decir que esto en automático sean ganancias para los grupos criminales, estoy hablando del derroche general de dinero. Y otra que sacó otra estimación de Homeland Security, igual del gobierno de los Estados Unidos, del año 2010, que ellos hablan entre 19,000 y 29,000 millones de dólares, ¿no? Cifras que hablan por sí mismas. Es un negocio bollante, ¿no? Y es un negocio sumamente lucrativo. En efecto, doctor González Torres, en esta lógica de cómo operan a nivel macro, podríamos decir, en la macroeconomía ya, los cárteles Jalisco y Sinaloa, ¿cuál es el papel del Estado en la persecución y en el bloqueo del funcionamiento de estos capitales y estas empresas a través de las cuales se mueve todo el trasiego de drogas, tráfico de armas y en general otras actividades que configuran a estas empresas capitalistas criminales? Sí, ¿qué tal, José? Muy buena pregunta. Yo creo que el papel del Estado tiene que ser, hablando específicamente de los activos económicos, pues evidentemente ir detrás de ellos, ¿no? Cuentas bancarias, seguir la pista económica, seguir las empresas. El cártel Jalisco Nueva Generación, según las últimas investigaciones que he realizado, tienen más de 40 negocios, ¿no? En diferentes rubros dentro del ámbito legal para el lavado de dinero, que van desde venta de boletos, realizan eventos masivos, por ejemplo, jaripeos, tienen también diferentes empresas relacionadas con los bienes raíces, con centros comerciales, también, por ejemplo, encontré algunos otros relacionados con venta de comida, sushi, restaurantes, aerolíneas incluso. O sea, es sumamente amplio, ¿no? Todas las empresas que utilizan para el tema del lavado de dinero. Y evidentemente dentro de las macroestructuras criminales, tratar de identificar cuáles son las redes o subredes especializadas en el lavado de dinero y también cómo atacarlas, ¿no? Han habido diferentes embates por parte del gobierno mexicano, especialmente cuando estaba el ex titular de la UIF, Santiago Nieto, para tratar de confiscar o congelar algunas cuentas. Particularmente recuerdo un operativo de nombre Agave Azul, en el que se detuvieron, bueno, más bien en el que se congelaron muchísimas cuentas, miles de millones de pesos. Sin embargo, a la postre, prácticamente el 70% de los recursos que se habían congelado fueron liberados, ¿no? Entonces, no solamente es ir detrás de esos recursos, sino tener efectividad en el congelamiento o también en otro segundo paso, ¿no? Que es que el Estado se apropie a través de la extinción del dominio de esos bienes muebles e inmuebles, pero esa es una tarea de la Fiscalía General de la República y hasta donde tengo entendido, no ha tenido la efectividad adecuada, ¿no? ¿Cuál es la idea? Que estos bienes muebles e inmuebles que fueron utilizados para cometer crímenes o que están siendo utilizados actualmente, pues pasen a formar parte de las arcas del Estado y que sirvan para la estrategia de combate a esos mismos grupos. Así es, doctor Josué González Torres, pues interesante lo que nos comenta, participación financiera, inversiones del cártel Jalisco Nueva Generación, incluso en aerolíneas, en la realización de espectáculos masivos. Pero, ¿qué es lo que hace posible que estos grupos, el cártel de Jalisco y el cártel de Sinaloa, pues se hayan convertido en organizaciones de este tipo? Se lo pregunto porque, bueno, pues en México hemos tenido decenas de organizaciones que han tratado de crecer también al amparo de este tipo de negocios ilegales, pero no han llegado a los niveles que tiene Sinaloa y que tiene Jalisco Nueva Generación. ¿Qué características tienen estas organizaciones pues para que hayan logrado establecer estructuras de este tipo? Sí, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que hay diferencias muy marcadas, ¿no? No podemos, evidentemente, meterlos en una misma bolsa. Si hablamos del cártel de Sinaloa, estamos hablando de una organización que tiene sus raíces más antiguas
hace 30 o 40 años, ¿no? Más o menos. Es decir, es una empresa como tal que ha sabido adaptarse a los nuevos contextos, a los miembros o a los líderes que han sido eliminados dentro de la estructura, a nuevos negocios, que ha sabido innovar. Es decir, que ha tenido una capacidad de adaptación al medio durante los últimos 30, 40 años, ¿no? Y que ha logrado expandirse a nivel internacional. Hay otras agrupaciones que no tienen esa historia, ¿no? Que fueron mucho más coyunturales o mucho más cortas en el tiempo. Hablo otra vez de los Zetas, de la familia michoacana. Incluso podemos meter, digamos, dentro de ese rubro al Cártel Jalisco Nueva Generación, que como estructura independiente y con una identidad propia, surgió en los años 2011, 2012, 2013, es decir, en una década ha logrado crecer y expandirse, ¿no? El modelo de negocios del Cártel de Sinaloa me ha parecido muy estable, ¿no? Muchos pensaban que con la captura y extradición del Chapo Guzmán lo que iba a pasar es que el grupo iba a desaparecer o iba a tener un fuerte embate o se iba a empezar a desestructurar o iba a tener fragmentaciones y no fue tal, ¿no? Entonces eso habla de una relativa estabilidad. El Cártel Jalisco Nueva Generación, por su parte, pues también tiene ciertas características relacionadas con estabilidad, pero creo que sí hay una dependencia un poco más marcada a Nemesio Ceguera Cervantes, ¿no? Entonces, ¿cuáles son qué les ha permitido crecer en ese tiempo? Pues cadenas logísticas, ¿no? Cadenas logísticas de producción, de transporte y de colocación de diferentes mercancías, iniciando o tomando como base el tema de las drogas, ¿no? Antes le llamábamos cártel de la droga, ¿no? Porque era su core, era su negocio principal. Ahora ya no es eso, ¿no? Es una empresa que se dedica a cualquier actividad que le sea lucrativa. ¿A qué me refiero? Pues sí, drogas, pero también armas, secuestro, extorsión, tráfico de personas, tráfico de armas, trata de blancas, robo de hidrocarburos, venta de productos apócrifos, por mencionar algunos, ¿no? Entonces es mucho más complejo, es decir, si le quitáramos algún tema relacionado con drogas, el fentanilo, que pudiera ser la droga tal vez más innovadora y más lucrativa en el contexto actual, pues eso no haría que desapareciera, ¿no? Irían a otros negocios de los cuales ya tienen relativo control. Entonces, me parece que ya contestando concretamente la pregunta que me realizabas, pues sí, es consolidar estas cadenas logísticas, una capacidad de adaptación al contexto y desde luego la ampliación en términos de los diferentes negocios al cabo del tiempo. Así es, profesor catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Una breve aclaración. Aún no es doctor, ya está a punto de serlo en unos meses. Esperemos festejarlo, doctor Correcto. José González Torres. ¿Cuáles son las causas últimas del desarrollo de las mafias que han culminado en el caso de México con estos cárteles que irrumpen en las esferas del capitalismo mundial, podríamos decirlo? Usted, en la entrevista que publicamos, pues, en el reportaje, que a bien tuvo usted darnos un poco de su tiempo, cita a Peter Andres, quien escribe un libro que se llama Nación de Contrabando, donde expone cómo se fundó Estados Unidos con sus 13 colonias con una lógica de contrabando de todo, productos, servicios, actividades ilícitas, como un componente fundamental del surgimiento del país y como lo han sido hasta la fecha, convertidos ahora en, por supuesto, de un capitalismo boyante, fase superior, que los científicos sociales le llaman el imperialismo y otros más moderados le dicen la aldea global. En este sentido, para el caso de México, ¿cómo han escalado a tal grado estos organismos que mueven tanto dinero, tantos flujos de capital y que incluso resulta difícil? Usted nos ha dado algunas cifras en este momento que resultan verdaderamente estratosféricas, tanto del Departamento de Seguridad Nacional como de otra instancia de Estados Unidos. Sin embargo, en México
luego de las estadísticas que dio a conocer Santiago Nieto, después con la entrada de el diputado Pablo Gómez, parece ser que se frenó un tanto la información al respecto. ¿Podría usted decirnos más o menos cómo empatar esta evolución con la actualidad y hacia dónde va esta descomposición? Sí, muchas gracias. El libro de Andreas Peter me parece sumamente interesante. Básicamente lo que explica es cómo Estados Unidos se desarrolló históricamente tomando como uno de sus grandes motores diferentes aspectos del lado del contrabando y de la criminalidad, y que sin duda fue uno de los motores para el crecimiento económico, ¿no? Pero no me parece que sea únicamente una historia que se cuenta en los Estados Unidos, ¿no? En realidad pudiéramos hacerlo prácticamente para cualquier país. Lo que pasa es que Andreas Peter se metió y sistematizó la información y reconstruyó esta historia, ¿no? Que en muchos países, desde luego, no se ha hecho. Eh, sí, me parece que, ¿cómo se puede explicar? Pues a partir bueno, tiene diversos factores, ¿no? Me parece que uno de los más, eh, de los más claros es que durante décadas, si hablo de los 70, los 80, incluso los 90, pues los gobiernos en turno no se preocuparon por combatir estos grupos, ¿no? Hubo un contubernio, actos de corrupción, relaciones entre la esfera política, la esfera económica y la esfera criminal, pero la esfera criminal creció a un punto donde fue inmanejable, ¿no? Entonces, a partir del año, no del 2006, desde antes, ¿no? Lo que hizo Felipe Calderón fue combatir estos grupos, tal vez no con la mejor estrategia. Lo que me parece es que de alguna manera era impostergable también esto que se tiene que hacer, ¿no? En el 2006, hoy y seguramente en 10 y 20 años, ¿no? El punto es qué estrategia es la que se sigue, ¿no? Entonces pasamos de un modelo de comunicación y de relativa cooperación o coexistencia entre estas esferas a una esfera donde en muchos casos la dominante es la esfera criminal, ¿no? Ahora es evidente que, y esto ha quedado claro en los hechos que se han suscitado en la última semana en Guanajuato, en Jalisco, en Chihuahua, en Baja California y ayer todavía en el municipio de Celaya, ¿no? Con el asesinato del hijo del presidente municipal, que los gobiernos locales no pueden controlar estos grupos, ¿no? Tampoco las entidades federativas. En todo caso, quien tendría la capacidad de este control, que sería la federación, pues en realidad tiene una estrategia pasiva frente a esos grupos, ¿no? Y de disuasión más que de reacción o de desmantelamiento de estos grupos, ¿no? Entonces, si tienes una estrategia de pasividad desde finales de 2018, lo único que tiene como consecuencia es que estos grupos puedan armarse, puedan crecer en diferentes aspectos, en diferentes rubros y tengan un cenit, ¿no? Ahorita estamos viviendo el cenit de los grupos criminales dentro de este sexenio, ¿no? Y parece que más allá de ir hacia abajo, de tener un declive, pues no hay ningún indicador que te diga que la estrategia va a cambiar y va a tener un relativo éxito. Si no ha sucedido en 4 años, difícilmente sucederá durante los próximos 2, ¿no? Entonces pasa mucho cómo se entiende o por qué se entiende que hayan crecido por las fallidas estrategias, ¿no? Un modelo primero completamente agresivo, violento por parte del Estado, el modelo calderonista, y un modelo pasivo, que es el modelo del actual presidente. Eh, ya los vivimos, ¿no? Entonces, para mí, el siguiente presidente lo que tiene que hacer es entender cuál es el modelo violento, cuál es el modelo pasivo, cuáles son las experiencias que hemos tenido de estos dos y tratar de buscar un balance justo para tratar de combatir estos grupos. Doctorante Josué González Torres, maestro, bueno, comentarle en este sentido,
Bueno, pues en el sexenio de Felipe Calderón, los cárteles del narcotráfico, antes de que empezara el sexenio de Felipe Calderón, no eran los más poderosos del mundo, ni habían adquirido el nivel de relevancia que después se revelaría con esta estrategia de Felipe Calderón de confrontarlos de manera directa. Y hay muchas dudas de que en realidad le hubiera interesado combatir al narcotráfico o si era una manera nada más de legitimarse él en la presidencia de la República, por un lado, y por otro, bueno, pues hoy hay investigaciones que involucran a su secretario de Seguridad Pública con uno de los cárteles. La estrategia, además de saber si estaba fallida o no, habría que ver si en efecto tenía la real intención de combatir el narcotráfico. Y esta estrategia que hoy se sigue desde mi punto de vista, más que pasiva, creo que es una estrategia distinta porque también ha habido este tipo de golpes a la delincuencia organizada por la que están reaccionando hoy, pero también habría que señalarlo de manera afortunada. No hemos visto los descabezamientos, las transmisiones en YouTube de manera directa de personas a las que se está torturando o asesinando, o hechos como los de San Fernando. Es decir, este tipo de masacres pues masivas que ocurrieron durante el calderonismo, y esperemos que no ocurran de nueva cuenta, no se han visto en estas fechas. Interesante lo que usted ya comentaba de este congelamiento de cuentas por miles de millones, pero decepcionante que también lo que nos comenta de que prácticamente el 70% de eso que se congeló terminó por liberarse. Preguntarle en este sentido si hacen falta más herramientas a la acción de la justicia, es decir, a la unidad de inteligencia financiera, a la Fiscalía General de la República, o cómo se combate esta situación que estamos viviendo, porque bueno, siempre se dijo es que se necesita golpear a las finanzas. Si golpea solamente a la parte de las estructuras criminales, pues siempre hay un ejército industrial de reserva que va a seguir alimentando este tipo de organizaciones mientras no se golpee hacia las finanzas. Ahora se golpea las finanzas, pero terminan por devolverles recursos, descongelarles determinados recursos, y prácticamente solamente el 30% de lo que se había congelado se terminó deteniendo, con lo cual pues no creemos que hayan golpeado muy fuerte entonces finalmente a las finanzas de estos cárteles. Es necesario más leyes sobre este asunto, y también cómo se combate entonces a el narcotráfico, si no es por la manera directa de enfrentarlos directo, porque ya sabemos los resultados que hay, y tampoco por una manera donde se puedan dejarlos hacer, o por lo menos no enfrentarlos de manera directa. Sí, muy interesantes comentarios. Yo hago una acotación solamente. Estoy de acuerdo prácticamente con lo que acabas de decir, solo tendría dos puntualizaciones. Yo no sé si antes del sexenio Felipe Calderón no fueran los grupos más poderosos del mundo, ¿no? Yo creo que probablemente sí. Lo que pasa es que no estaban en medios de comunicación, lo que pasa es que no había tal vez esa violencia desbordada, ¿no? que causó la estrategia. Yo no creo que lucraran menos o que realizaran menos actividades criminales. Simplemente están en un proceso evolutivo, ¿no? Que es constante, que se aceleró en este momento, pero en ese momento, ¿no? Del año 2006, pero sin duda, tarde o temprano iban a llegar probablemente a donde están actualmente, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con la estrategia de Felipe Calderón, pero para nada. Pero lo que creo es que tarde o temprano se tienen que combatir, ¿no? Y bueno, sobre cuáles son, si se requieren más herramientas, yo creo que eso es algo bien interesante. Hay modelos internacionales donde ha habido, digamos, relativo éxito, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de la experiencia italiana. Eh, la mafia en Italia se había desarrollado cuando menos durante 2 o 3 siglos, estaba afianzado en la sociedad, en la economía, en la política. Era un modelo híbrido, ¿no? Prácticamente la mafia convivía con todos los demás sectores de la vida en sociedad. Sin embargo, los italianos se pusieron a trabajar, ¿no? ¿Qué hicieron? Bueno, dentro de la estrategia, lo que me parece muy claro es que hubo modificaciones sustantivas al Código Penal italiano, ¿no? Al marco jurídico en general,
pero sobre todo a lo que tiene que ver con el derecho penal. Se incluyeron muchísimas figuras adecuadas para combatir a la mafia, ¿no? Por ejemplo, las escuchas, el poder, ahora no recuerdo el concepto, pero poder involucrarse, perdón, infiltrarse dentro de las estructuras mafiosas, los conceptos estos para poder hacer los maxiprocesos, ¿no? Es decir, desestructurar organizaciones completas en un solo juicio. Es decir, se modificó durante 10 o 20 o 30 años el derecho penal italiano, ¿no? Para tener las herramientas jurídicas adecuadas para su combate. Y no solo eso, se modificó también el ámbito institucional. ¿A qué me refiero? Se crearon instituciones ad hoc con personas profesionales para hacer ese combate, lo cual me parece sumamente interesante, ¿no? Entonces acá ya entiendes que cuando menos el Congreso, me refiero a aquellos destinados a elaborar las leyes, pues se pusieron a trabajar, ¿no? Pero también hubo otro factor que es el Poder Judicial de la Federación. Eh, el famoso pool antimafia, ¿no? El pool antimafia estuvo liderado por Giovanni Falcone. Yo siempre trato de citarlo. Giovanni Falcone fue la cabeza visible del Poder Judicial italiano en el combate a la mafia, ¿no? No es crimen organizado, es mafia. Y bueno, lo que lograron es llevar a la cárcel a muchísimas personas, ¿no? Durante los años 80, durante los años 90, no lograron eliminar a la mafia como tal, sigue teniendo expresiones, pero ahora son mucho más manejables, ¿no? Entonces, lo que entiendes de la experiencia italiana es que el Congreso y el Poder Judicial de la Federación fueron las puntas de batalla para combatir a la mafia, ¿no? Y no como en el caso mexicano, solamente el Ejecutivo. Es decir, acá no están ni los tres órdenes de gobierno ni los tres poderes de la Unión, ¿no? El municipio y las entidades federativas echan la responsabilidad a la federación. La federación tiene una visión, yo insisto con este tema, pasiva para no combatir a los grupos criminales, ¿no? Más allá que hayan habido detenciones muy particulares, yo creo que se carece de una estrategia global para desestructurarlos, ¿no? Y por el otro lado tienes un Congreso que está perdido en otras discusiones, en saber si quitamos o no una hora o más al reloj, al horario de invierno, perdidos en otros temas, sino hablando los temas de fondo relacionados con el crimen organizado y la violencia que está en sus máximos históricos, ¿no? Que eso también hay que decirlo. Estamos en el nivel de mayor violencia en toda la historia del México moderno. Y por otro lado, tienes un Poder Judicial de la Federación que lo que sucedió hace un año, poco más de un año, en el que un juez, tienes detenido al hijo del Mencho, un juez lo extradita hacia los Estados Unidos y como represalia lo matan, ¿no? Lo matan a las 2 semanas junto a su esposa. Entonces, tienes un Poder Judicial de la Federación, jueces que no están comprometidos, que si les llega está bien, si no, no hay problema. Hay una lógica de puerta giratoria donde entran y salen sin mayor problema. Entonces, eso me parece que es muy importante, ¿no? No es una tarea del Ejecutivo, no es una tarea del presidente Obrador, es una tarea del Estado mexicano en su conjunto. Y esa lógica no ha imperado, ¿no? En los últimos 20 o 30 o 40 años. Entonces, me parece que sí es algo que se tiene que hacer, ¿no? Una estrategia mucho más integral y no solo es la Guardia Nacional, ni si la pasas administrativamente o no a Sedena. Eso me parece que no necesariamente son temas de fondo, ¿no? Es una estrategia en la que se tienen que comprometer los tres órdenes de gobierno y los tres poderes de la Unión. Interesantes las reflexiones, profesor González Torres. Otra de las tesis que maneja usted relacionadas con los ingresos estratosféricos de los cárteles que acaba de señalar, ¿tiene usted un cálculo de la participación de estos dineros en el Producto Interno Bruto Nacional o cómo se desglosan en la parte que tiene que ver con las remesas, el petróleo, los impuestos? Incluso usted señalaba un cuarto componente, el político electoral y de las redes de poder formales, en donde se supone
que están incrustados algunos grupos criminales. Sí, sobre un cálculo es difícil establecerlo en función del Producto Interno Bruto, ¿no? O sea, no es posible decir, representa el 3, el 5, el 7%. Es sumamente complejo y eso lo tendrían que hacer los economistas más especializados, ¿no? Porque a diferencia de los ingresos por petróleo, de los ingresos por todo lo que envían los compatriotas en Estados Unidos y en otras partes del mundo, es muy difícil saber las cantidades o el derroche económico porque evidentemente trata de ser oculto y existen procesos de lavado de dinero que no te permiten tener una, una foto completa, ¿no? de qué es lo que está sucediendo relacionado con todo el derroche económico. ¿Cómo se desglosa? Otra vez es un tanto difícil. Lo que sí se puede decir es que en México seguramente es, y esto lo digo como mera percepción, seguramente es uno de los ingresos más importantes que tiene la economía, ¿no? ¿A qué me refiero? Si estamos hablando de esta cifra que les decía, de entre 18 y 39 mil millones de dólares por concepto únicamente de drogas, y a eso le sumamos todo el tráfico de armas, que se estima que anualmente entran 200 mil, y le sumamos el tráfico de migrantes, que hay meses donde se han detenido en la frontera 100 mil personas o incluso más, y todo eso lo empiezas a multiplicar por cuánto cuesta, y si a eso le robas todo el daño patrimonial que hubo hasta antes de 2018, que era estratosférico, a petróleos mexicanos a petróleos mexicanos y todo lo que se vendía por huachicol, y si a eso le sumas la trata de personas, que es el único negocio que no se consume en el instante, ¿no? Que no es fungible, sino que evidentemente una persona que, por ejemplo, la estás prostituyendo, es no lo quiero decir así, pero es un efectivo económico que estás renovando constantemente todos los días lo estás explotando. Entonces, tendrías que sumar todo eso, más otra serie de negocios, la extorsión, que hay negocios o hay municipios, sobre todo municipios que están completamente controlados en la parte del comercio por ciertas estructuras criminales. Es decir, tendrías que sumar todo eso, ¿no? Para entender cuál es el derroche por concepto de crimen organizado. Pero bueno, yo diría que debe ser altísimo, ¿no? Altísimo, ¿no? Tal vez dentro del top 5 o el top 10 de los ingresos de la economía mexicana, ¿no? Eso lo digo sin que la economía sea mi campo de conocimiento. Sí, maestro Josué González Torres, como sociedad estamos pues condenados a vivir, como esta sociedad moderna, actual, contemporánea, estamos condenados a vivir coexistiendo con este tipo de criminales, con este tipo de estructuras, y se lo pregunto porque pues parece que no hay manera de realmente abatirlas de manera definitiva. Ya nos comentaba hace un poco el caso, por ejemplo, de Italia, donde sí, en efecto, pudieron perder gran poder que prácticamente ya ejercían de manera abierta en el propio sistema político italiano y entre la gente, pero no es algo que haya desaparecido, siguen teniendo su importancia, siguen teniendo sus cotos de poder. Aquí, ¿qué acaso a lo que estaremos aspirando es solamente a controlarlos, a que no reten al Estado, pero estamos condenados mientras vivamos en este tipo de sociedad, pues sí, capitalista, a convivir con este tipo de instituciones criminales? Y hay que decirlo claramente, prácticamente todos los países del mundo tienen crimen organizado, ¿no? El punto es cómo son las expresiones, si son expresiones no violentas, controladas, que ellos mismos buscan que nadie sepa que funcionan, o si tienes grupos como los mexicanos, ¿no? Desbordados en violencia, todopoderosos, que pueden establecer claros momentos de ingobernabilidad en municipios, estados, que pueden alterar la paz pública, que pueden cerrar vías de comunicaciones y transportes. ¿Qué es lo que preferirías en una balanza? Evidentemente tener determinado control sobre esos grupos, ¿no? Y que el Estado sea, pues, quien tenga, como lo decía Weber, el control o el monopolio de la violencia legítima, ¿no?
Entonces, si estamos como sociedad condenados a vivir en este tipo de violencia y crimen organizado en este contexto, pues es una pregunta muy interesante, pero también hay que decirlo, ¿no? Ya se debe de medir por generaciones. ¿A qué me refiero? Los niños que nacieron en el año 2006, estamos en el 2022, ¿cuántos años tienen? Tienen 18 años, ¿no? Si mis matemáticas no me fallan. Es decir, prácticamente ya son adultos, han vivido cruzados por el tema de la violencia, del crimen organizado. Recién hace 2 o 3 días se veían simulacros en escuelas de posibles tiroteos, ¿no? Es decir, en el kinder o en la primaria, niños que ya tienen incrustado el chip de la violencia y del crimen organizado, ¿no? Entonces, me parece que sí, sí, no es una tarea fácil y no es una tarea que en un sexenio, cuando vengan y les vendan humo, que en un sexenio va a bajar 40 y 50% el tema de los homicidios y de la violencia, yo creo que es muy difícil, ¿no? Eso no pasa. Tendrán que ser procesos de generaciones o de décadas, ¿no? Tal vez si empezamos a modificar el camino dentro de 20, 30 años, podamos tener un control más, porque no solamente es crimen organizado, es algo más profundo, es descomposición del medio social, ¿no? Desde la unidad básica de la sociedad, que es la familia, hasta los grupos un poco más amplios, ¿no? Es decir, hay ciertos valores anclados en el tema del crimen organizado, la narcocultura, la violencia. No solamente es el gran crimen organizado, ¿no? Sino las expresiones de violencia que se presentan socialmente, incluso en riñas en la calle, no sé, en disputas entre vecinos. O sea, es mucho más amplio y mucho más complejo que solo ponerle el apelativo Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel de Sinaloa, Cártel del Noreste, los Zetas, etcétera, ¿no? Me parece que es un tema de violencia mucho más arraigado socialmente. Profesor González Torres, la legalización de las drogas sería finalmente la respuesta a la guerra sin fin, que es este planteamiento, está basado en el informe Las consecuencias catastróficas de la prohibición de las drogas en las Américas de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, que la prohibición ha demostrado durante los últimos más de 100 años, durante el último siglo, más de un siglo, que no ha tenido los resultados adecuados, ¿eh? O sea, en el fondo no ha logrado disminuir la violencia, no ha logrado disminuir la producción, no ha logrado disminuir el consumo y lo único que ha hecho es crear un ámbito de criminalidad, ¿no? Cuando existe la prohibición, significa que el Estado renuncia a su capacidad de ejercer control en determinada materia, ¿no? En este caso, el de las drogas. Si uno lee, por ejemplo, la estrategia que se presentó en noviembre de 2018 del actual gobierno, que tenía 8 ejes, en uno de esos ejes habla de tener un enfoque diferente hacia el tema de las drogas y concretamente hablaba de la legalización tanto de cannabis como de la amapola. Sin embargo, pues al día de hoy no tenemos ni avances ni en una ni en otra, ¿no? Y conforme a la actual composición del Congreso de la Unión, yo creo que es muy difícil que logre ser aprobado, incluso con fines terapéuticos o con fines medicinales o con fines científicos, ¿no? El tema del cannabis. A mí me parece que no se puede vender el tema de la prohibición, por otro lado, como la panacea, ¿no? Es lo que les comentaba. Si se legalizan todas las drogas que existen, eso no significa que el crimen organizado va a desaparecer o se le va a quitar todos sus componentes, ¿no? Probablemente la cannabis ya ni siquiera es un negocio completamente lucrativo, ¿no? Es decir, a los sitios donde habitualmente vendían los grupos criminales mexicanos en Estados Unidos y en Canadá, pues en muchos estados ya está legalizada, ¿no? Entonces, incluso hay producción, hay diferentes tipos de venta de cannabis específico para determinados fines. Entonces, me parece muy difícil, ¿no? Sobre el tema de la amapola, hay que entender que
pues el fentanilo vino a sustituirla, ¿no? Es decir, en Guerrero hubo una disminución de producción entre el 40 y el 50%, que era el centro de producción máximo que tiene el país, justamente porque pues el fentanilo es entre 40 y 50 veces más potente que la heroína, ¿no? Entonces, es mucho más fácil producirlo, mucho más fácil transportarlo, mucho más fácil venderlo. Entonces, incluso si se llegaran a legalizar tanto el cannabis como la amapola, eso no va a representar la disminución sustantiva en los ingresos del crimen organizado. Me parece que no es por ahí. Tiene otras bondades, evidentemente. ¿Cuáles son? Pues la investigación con fines médicos, otra vez el tema científico, el despresurizar los centros penitenciarios, ¿no? Que mucha de la gente que está ahí es por tráfico de drogas al menudeo, y que probablemente sea una población penitenciaria que salga con estos beneficios que da la legalización y probablemente algunos decretos de amnistía, que también se hablaba de la amnistía en diciembre de 2018 y que ni sus luces, parece que no existe. Pero bueno, esa sería la respuesta. Muy bien, profesor. Como siempre, muy interesante, muy ilustrativo sus comentarios sobre este tema. Le agradecemos mucho su participación en este programa y esperemos que nos pueda hacer el favor en futuras ocasiones y que nos invite al baile una vez que se reciba el doctorado. Muchas gracias por todo, a ustedes en Contralínea y siempre a sus órdenes. Muchas Tenga usted buenos gracias, días, buen fin de maestro semana. Hasta luego. Josué. Hasta luego.